La cruz de Jesucristo. La encarnación, crucifixión, sepultura y resurrección de Jesucristo el Hijo de Dios, es la doctrina central de la Biblia y el fundamento de la fe cristiana. Es la esencia del Evangelio. Es esta verdad singular la que separa al verdadero cristianismo bíblico de cualquier otra religión del hombre, y la que lo hace único. La muerte de Jesucristo no fue un accidente. No fue una tragedia. No fue el triunfo de Satanás sobre Dios. No tomó a Jesús ni a Dios Padre por sorpresa, ni les pilló desprevenidos. La muerte de Jesucristo fue planeada por Dios, profetizada en detalle, y cumplida con total exactitud. Algunas de las profecías que rodean el evento de su muerte y su cumplimiento, incluyen que sería traicionado por un amigo, que sería vendido por 30 piezas de plata, que sería golpeado y escupido, que sería crucificado con los pecadores, que le perforarían las manos y los pies, que le darían de beber hiel y vinagre, que los soldados se jugarían su capa, que ni un solo de sus huesos sería roto. El Salmo 22, escrito alrededor del año 1000 a.C., describe detalladamente la crucifixión de Cristo, aunque la crucifixión no existía en la época de David. Fue inventada por los persas acerca de 300 a 400 años antes de Cristo, y desarrollada por los romanos como forma de ejecución para criminales graves. La muerte de la crucifixión era el resultado de la asfixia, la dislocación de los huesos, la pérdida de fluidos corporales, causando una gran sed, y el fallo de múltiples órganos. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entretanto, ellos me miran y me observan. Isaías 53 predice con exactitud muchos de los acontecimientos que tuvieron lugar unos 700 años después, cuando Cristo fue crucificado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en el quebranto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, fue cortado de la tierra de los vivientes. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Unos 500 años antes de Cristo, Zacarías predijo que el Mesías sería vendido por 30 piezas de plata. En el estudio anterior, aprendimos que los líderes religiosos judíos conspiraron para matar a Jesús, porque se sentían amenazados y estaban celosos de su popularidad entre el pueblo. En los Evangelios, Marcos capítulo 14 y Mateo capítulo 26, leemos que Judas lo traicionó por 30 monedas de plata. Esto fue después de la segunda vez que fue reprendido por quejarse de que el dinero se desperdiciaba en Jesús. Esto fue, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas había sido discípulo de Jesucristo desde el principio, y fue elegido como uno de los 12 apóstoles. Fue Jesús engañado. Creía que Judas era honesto y sincero. No, al principio de su ministerio Jesús dijo a sus discípulos: «No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo». En esto, como en las profecías enumeradas antes, vemos que la muerte de Jesucristo no fue un accidente, no fue una sorpresa,
ni simplemente una tragedia. Fue planeada en detalle por Dios mismo con un propósito específico. La Biblia también nos enseña que una persona puede saber mucho sobre Jesucristo, puede llamarse cristiano, puede ser muy religioso, tener una posición importante en la iglesia, ser muy bien considerado por otros creyentes. Y sin embargo, no ser verdaderamente salvo. De hecho, Judas nunca se salvó. Después de traicionar al Señor tuvo remordimientos, pero no se arrepintió. Lo sabemos porque en lugar de pedir perdón a Dios, acudió a los sacerdotes, que no pudieron ayudarle, y luego se suicidó. Jesús dijo de Judas, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. El arrepentimiento y el remordimiento son dos cosas diferentes. Vemos la diferencia en el relato de los dos criminales crucificados con Cristo. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, «¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo». Y dijo a Jesús, «Señor, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino». Entonces Jesús le dijo, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Al principio, ambos criminales se burlaron de Cristo. Pero hubo un cambio en uno de ellos. Pasó de injuriar a Cristo, a reconocer su propio pecado y la justicia de su condena, y la impecabilidad de Cristo. Entonces confesó a Cristo como Señor con un reino futuro, creyó que Cristo podía salvarle, a pesar que estaba clavado en una cruz junto a él, y a punto de morir. «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino», y exhortó al otro criminal a salvarse. ¿Podía este criminal hacer alguna obra buena? ¿Daba dinero a los pobres o a la iglesia? ¿Estaba bautizado o cumplía algún otro rito eclesiástico? No, se estaba muriendo, no podía hacer nada. Sin embargo Jesús le dijo, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». ¿Cómo pudo hacer esta promesa a un moribundo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Concluimos pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Desde el momento de la caída de Adán, Dios prometió un Salvador que asumiría el castigo, y pagaría el precio de nuestro pecado. Su muerte está representada para nosotros en el sistema de sacrificios establecido por Dios, empezando por la matanza de animales para cubrir a Adán y Eva. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Lo vemos repetido por Noé, por Abraham, por Moisés, en el tabernáculo, y luego en el templo. Pero, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo nació para cumplir una misión específica. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Los mandamientos nos enseñan que todos hemos quebrantado la ley de Dios, somos culpables, no tenemos excusa, y no tenemos poder para salvarnos ni para escapar del juicio de Dios. El único pago aceptable para Dios es un sacrificio perfecto y sin pecado. Solo Dios mismo es impecable, por lo que se ofreció a sí mismo en la persona de Jesucristo. Pero, ¿de qué sirve un muerto clavado en una cruz o enterrado en una tumba?
Jesucristo fue ejecutado públicamente y declarado oficialmente muerto por el gobierno. Fue enterrado ante muchos testigos, parcialmente embalsamado. Su tumba fue asegurada con un sello oficial, y custodiada las 24 horas del día por soldados romanos armados. Su muerte es un hecho histórico. Pero el Señor Jesucristo no permaneció muerto. Puede salvarnos porque ha resucitado. Al igual que su muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo también son hechos históricos. Se produjeron ante muchos testigos y quedaron oficialmente registrados. Fueron claramente predichos en la palabra de Dios, siglos antes de que ocurrieran. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Con su resurrección, Jesucristo venció al pecado, a la muerte y al sepulcro por toda la humanidad. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es: ¿te has salvado tú? El sacrificio de Cristo por tu pecado no te beneficiará, como no benefició a Judas, a menos que como el ladrón en la cruz, te arrepientas de tus pecados, creas en el Señor Jesucristo, pidas su perdón y lo confieses como tu Salvador personal. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.